Bueno, entonces vamos a continuar el día de hoy. Lo último que definió Adriana fue la suma de dos espacios, ¿no? Entonces vamos a retomar desde ahí. Entonces, recordando que podemos decir, la primera definición que vamos a recordar es sean W1 y W2 subespacios de B. Entonces, W1 más W2 se ve como, pues como el conjunto que tiene los elementos X más Y, tal que X es parte de W1 y Y es parte de W2, ¿no? Esa es el primer recordatorio, y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta de este conjunto es que W1 más W2 es un subespacio vectorial de B, ¿no? Más allá de que solo estemos uniendo subespacios, vamos a tener la fortuna de que la suma se va a mantener todavía como subespacios vectoriales. Entonces no vamos a tener ningún problema. Ahora, vieron algunos ejemplos en clase. Espero que se hayan visto algunos otros ejemplos de este estilo en las ayudantías. Vamos a dar una definición que depende de este conjunto. Entonces, definición. Dado un espacio vectorial, B, decimos que es suma directa de W1 y W2 sí, que vamos a pedir. W1 y W2 son subespacios de B y se cumplen las siguientes dos condiciones. La primera es que la intersección de nuestros subespacios tiene que ser únicamente el vector 0. Entonces W1 intersección W2 es igual únicamente al conjunto que tiene al 0 de B, ¿no? Este 0 de B pues obviamente tiene que ser el mismo 0 de W1 y de W2 por el hecho de ser subespacios. Y la segunda condición que necesitamos es que W1 más W2 es igual a todo B. ¿Sí? Y esto se denota W1 y es como el de la suma, pero con un circulito, W2. ¿Sí? ¿Queda más o menos clara la idea de qué es una suma directa? Bueno, la primera pregunta es, ¿queda claro qué es la suma de los subespacios vectoriales? Obviamente es necesario entender esta definición para poder
comprender hasta aquí, ¿no? Porque una de nuestras condiciones bastante importantes es que todo nuestro espacio vectorial será como la suma de esos dos subespacios. Les vamos a dar un ejemplo rápido de una suma directa. Entonces, sea, ejemplo, vamos a decir que sea B igual al conjunto R2 y W1 igual a los X, Y tales que Y es igual a 0 y W2 igual a los X, Y tales que X es igual a 0. Este ejemplo es una suma directa de R2, es decir, W1 y W2 son suma directa de R2. Ok, Irán, Diego dicen que sí, también Efraín. Entonces vamos a probarlo. ¿Puedo borrar esta parte de aquí abajo? Ok, me voy a esperar. Eh, Mientras voy a empezar a escribir aquí. Entonces, demostración. Hola, Iván. Ya, puedes hacerlas entre, o sea, con hacerlas entre espacios vectoriales, ¿te refieres a que tomemos dos espacios vectoriales, hagamos la suma directa y veamos qué resultado nos da? Ya, si fuera en ese caso, en realidad estaríamos haciendo una suma usual de espacios vectoriales con la condición de que los subespacios, o más bien los espacios vectoriales que te elegiste desde el inicio, la intersección es únicamente el cero. Tenemos la situación de que al sumarlos, pues no sabemos necesariamente qué espacio es, ¿no? Y si lo hiciéramos de esa forma, pues si tomaras un W1 más un W2, y suponiendo que te van a dar un W grandota, ¿qué pasaría? Pues sabemos que W1 más W2, pues en particular va a tener que estar contenido, ¿no? Y de hecho vamos a poder ver que W1 más W2 en realidad eran subespacios directamente del W. Entonces, aunque estemos trabajando con la noción de que, pues en vez de tomarme subespacios de un espacio en particular, eh, lo hacemos directamente con espacios vectoriales, llegaríamos a un espacio vectorial tal que los espacios que tomamos inicialmente ya eran subespacios. O sea, no necesariamente está definida para subespacios, pero si la tratas de realizar con las condiciones que se piden aquí, estarás llegando de todos modos que W1 y W2 eran subespacios inicialmente del conjunto al que llegamos como suma. ¿Sí? ¿Queda claro? Ok, ok, vale. Entonces voy a borrar aquí y aquí y continuamos con el ejemplo. Sí, a mí, si tienen dudas, pueden interrumpirme ya sea en el chat o por el micrófono. Yo tengo una duda. Sí, claro. X e Y están en los reales, ¿verdad? ¿Aquí? Ah, sí. Sí. Sí, sí, sí. Ok, Sí, son las gracias. parejas ordenadas, tales que solo pedimos en uno que y sea cero y en el otro sea x igual a cero. Pero por ser justos subconjuntos y subespacios de R2, llegamos a que pues x en este caso, no, y en este caso y x en este caso forman parte del producto cartesiano.
Entonces, ahora sí, demostración. Pues primero hay que ver qué son subespacios, ¿no? Entonces lo vamos a hacer, pues así separadito. Primera propiedad. Pues es obvio que el cero de R2 está en W1, ya que cumple la condición, ¿no? Ya que pues el cero de R2 se va a ver como el 0,0, por lo que pues Y es igual a 0, y con eso podemos concluir que se encuentra en W1. De misma forma va a pasar con el 0 en W2. Pues el 0 de W de R2 va a estar en W2, ya que pues por el mismo argumento es el 0,0 igual al 0 de R2, y pues X es igual a 0. Entonces cumplen la condición de ambos conjuntos. Ahora hay que revisar la suma, ¿no? La cerradura de la suma. Sean U y B en W1 por una parte, y sean U y B en W2 por otra parte. Entonces, ¿qué va a pasar con la suma? Entonces, U más B. Aquí estamos ocupando la suma restringida de R2, entonces es la suma usual que conocemos, entrada a entrada. Entonces esto va a ser x1, 0 más x2, 0. Y por definición de la suma, aquí nos va a quedar que va a ser x1 más x2, 0. Y por lo tanto, pues y sigue siendo 0 y vuelve a caer en este conjunto, ¿no? Que es la condición que le estamos pidiendo. De forma análoga va a pasar con W2. Es decir, entonces vamos a tener que U más B va a ser igual a quién? Al 0,y1 más al 0,y2. Y por la misma definición de la suma, esto va a ser el 0,y1 más y2. Y por lo tanto, pues x es igual a 0 y se mantiene la condición que teníamos de este espacio W2. Y por último, pues hay que revisar el escalar. Entonces, 3 sea alfa en el campo. En este caso no lo mencioné, vamos a trabajar con el campo igual a los reales, ¿no? Entonces sea alfa en los reales y B en W1. Entonces, ¿todavía se ve aquí? Sí, todavía se ve aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues alfa por B, perdonen, aquí me equivoqué. Alfa por B va a ser alfa por x1, 0. Y por la definición del producto por escalar que tenemos, pues que solo va a multiplicar entrada por entrada, ¿no? Y esto va a ser igual a alfa x1, 0. Y por lo tanto, pues y es igual a 0 y vuelve a caer en el conjunto W1. De forma análoga, al hacerlo acá, sea alfa, que va a estar en R, y B1, que va a estar en W2. Y así, pues el producto por escalar de alfa con B1 va a ser alfa por el 0,y1, y eso va a ser igual a 0 por alfa, y1. Y por lo tanto vamos a poder concluir, aquí me queda muy arriba, por lo tanto, pues x es igual a 0. ¿Y qué acabamos de probar? Que W1 y W2 sí son subespacios de R2. ¿Dudas? Entonces, voy a borrar aquí Yo arriba. tengo una duda. Sí, claro. O sea, es que cuando verificas que el cero está en el subespacio vectorial, o sea, lo veo tan trivial que no me quedó muy claro. Ok, ok. So- Vale, Antonio. Entonces vamos a hacerlo. ¿Le parece para W1? sí, para el que sea, si quieres. Sí, ok. Entonces, ¿qué pasa?
Pues cuando te dice checa que el 0 se encuentra contenido en nuestro subespacio vectorial, pues nosotros ya hemos visto anteriormente que forzosamente tiene que ser el 0 de tu espacio vectorial, porque si no, no tiene sentido, ya que tendríamos dos ceros distintos en nuestro espacio vectorial y eso quiebra lo que probaron en clase, que es que el 0, o más bien el neutro aditivo de los espacios vectoriales, son únicos. Entonces, ¿qué pasa? Dado a que el 0 de R2 es igual al 0,0, pues tenemos que verificar que el 0,0 se encuentre en W1. Pero ¿qué pasa? Nuestra condición de W1 son las parejas ordenadas tales que Y es igual a 0. Disculpa. Es decir, que la segunda entrada es igual a 0. ¿Y cómo? Pues el 0,0 cumple que Y es igual a 0, es decir, que su segunda coordenada es igual a 0, pues por lo tanto forma parte del conjunto. ¿Estás de acuerdo? Sí, Por lo tanto, pues el 0 de R2 tiene que ser elemento de W1. ¿Por qué? Porque cumple la condición de que su segunda entrada es 0. Va a pasar de forma análoga para W2. Cuando te tomes el 0,0 en W2, ¿qué pasa? Pues la única condición es que su primera entrada sea 0. Pero, oh, sorpresa, pues el 0,0 sí tiene su primera entrada nula. Por lo tanto, cumple la condición para estar dentro del conjunto W2. ¿Sí? ¿Queda claro? sí, gracias. De nada, Antonio. Eso es usual y eso va a pasar bastante seguido. O sea, usualmente para ver que el 0 está, eh, son argumentos muy simples de este estilo. Entonces, sí, sí parece muy extraño el hecho de que, digamos, pues es tan trivial que no lo veo. O sea, o tan trivial que se me puede hacer Yo ridículo lo tengo que una tenemos duda. que hacer. ¿Sí? Eh, sí, solo queríamos demostrar que W1 y W2 son subespacios. No Eh, íbamos a demostrar que se da la suma directa. exacto, es lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? Ah, ok. Ok, gracias. Ok, esa era la duda ahorita. Sí, esa era la duda. Ok, ok, sí. Aquí solo demostramos que son subespacios. Acuérdense que por la definición que di hace unos momentos, necesitamos que los dos subconjuntos sean subespacios, que la suma sea todo el conjunto y también pedimos que la intersección sea únicamente el cero. Entonces, ahora sí vamos a probar que son suma directa, entonces necesitamos nuestra primera condición que le dimos. Es decir, vamos a demostrar que W1 intersección W2 es únicamente el 0 de B. Entonces, voy a borrar, ¿puedo borrar hasta aquí, hasta los neutros? Entonces, voy a borrar acá. Y entonces tenemos una igualdad de conjuntos, por lo tanto, pues vamos a hacerlo por doble contención. Demostración. Pues la primera vamos a hacer de aquí para allá. Es decir, bueno, más bien supongamos, bueno, más bien tenemos W1 intersección W2. Entonces tenemos primero que W1 y W2 son subespacios de R2. ¿Quién es la intersección? Van a ser las parejas ordenadas X, Y, tal que qué. ¿Quién me dice? X igual a 0 y Y igual a 0. Exactamente, ¿no? Tiene que cumplir ambas condiciones. Desafortunadamente ya borré los conjuntos, pero aquí los voy a poner en pequeño. W1 son los X, Y, tal que X es igual a 0. Y W2 van a ser los X, Y, tales que Y es igual a 0. Entonces tiene que cumplir ambas condiciones para que se encuentre la intersección.
Son hacer las parejas, tales que x es igual a 0 y, bueno, voy a cambiarla y por una y algo extraña, y y es igual a 0. Sí, este simbolito es la y que hacen como de esta forma, pero a veces me da mucha flojera escribirla así, entonces usualmente la escribo así, ¿no? Entonces, para que no se vaya a confundir con esta i que tenemos acá. Y entonces, ¿quién va a terminar siendo este conjunto? Entonces, ahora sí, ya que sabemos esto, pues sea x que se encuentra en W1 intersección W2. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de x? Pues x va a tener que ser el 0, 0. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir que la primera entrada es 0 y la segunda entrada también es 0. Y ahora sí, pues podemos concluir que pues x tiene que estar en el conjunto que tiene al b, al 0 de b. ¿Están de acuerdo? Y pues con eso vamos a concluir que W1 intersección W2 está contenido en el 0, en el conjunto que tiene al 0 de b. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Dudas? Ok, entonces creo que hasta aquí no tenemos ningún problema. Voy a borrar esta parte de aquí abajo. Y ahora vamos a probar nuestra segunda condición. Ah, no es cierto, hay que probar el regreso. O más bien la contención hacia la izquierda. ¿Y por qué esta es trivial? Pues es trivial ya que el único elemento del conjunto que tiene al vector 0 es pues el 0 vector. ¿Y qué podemos concluir? ¿O por qué está en W1 intersección W2? Que falta un 2. Porque los dos son subespacios. Exacto. Bueno, más allá de que los dos son subespacios, en clase se vio que W1 intersección W2 son directamente subespacios, ¿están de acuerdo? O sea, W1, las intersecciones de dos subespacios son subespacios. Y las intersecciones finitas de subespacios sigue siendo un subespacio vectorial. Y como W1 intersección W2 es un subespacio de R2, concluimos que pues el 0 de B va a tener que ser elemento de W1 intersección W2. Por lo tanto, pues que tenemos que el conjunto que tiene al 0 vector va a estar contenido en W1 intersección W2 y pues por lo tanto, ahora sí ya la conclusión final, pues W1 intersección W2 es igual al 0 vector. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, Ok, entonces para la suma, aquí no me va a caber, ya se va a ver feo. Entonces, ¿puedo borrar la primera contención? Sí, Ok, bueno, lo primero que voy a hacer es vamos a cambiar el por demostrar, ya que ahora lo que queremos demostrar va a ser
que W1 más W2 es igual a R2. Entonces, me basta con sí, borrar la primera contención. Entonces, por definición, ¿quién es W1 más W2? Pues estos van a ser las parejas ordenadas XY, tales que... no. Se van a ser parejas ordenadas, pero no sabemos a ciencia cierta cómo van a ser. Entonces van a ser los U más B. Sí, así me gusta más. U más B, tal que U va a estar en W1 y B va a estar en W2. Entonces tenemos que sumar los elementos de W1 más los de W2 para ver cómo son, cómo es la suma. Entonces, sea U igual, pues la única condición que pedimos a W1 es que X sea igual a 0. Por lo tanto, es al revés, ¿verdad? Era W2 es el que tiene X igual a 0 y W1 es el que tiene Y igual a 0. Entonces, sea B igual a la condición que tiene a X, a Y igual a 0. Entonces aquí va a ser U igual a X1, 0 y B igual, disculpen, B igual, Salud. gracias, al 0, Y1. Entonces, U más B, ¿quién va a ser? Dado a que estamos en subespacios vectoriales de R2, pues la suma se va a mantener entrada. Y con eso, pues va a ser sumar entrada. Este va a ser el X1 más 0, el 0 más Y1, que esto es lo mismo que el X1, Y1. ¿Sí? Así, voy a borrar la contención de regreso. Pues W1 más W2 van a ser ¿quiénes? Pues van a ser los X1, Y1, tal que, ¿qué condición tiene X? Pues en sí ninguna, ¿no? Basta con que sea un real. ¿Por qué? Porque estábamos tomando conjuntos de los reales. Entonces, X1, y lo mismo va a pasar para Y2. Teníamos que únicamente era un real. Entonces, donde X1 y Y1 van a ser números reales. ¿Y quién es este conjunto? Pues es básicamente la definición del conjunto R2, ¿no? Pero así, por lo tanto, W1 más W2 es igual a R2. Y por lo tanto, la conclusión buena es que W1 más W2 es igual a R2. Es decir, que R2 es suma directa de W1 y W2. Bueno, aquí y W2. ¿Están de acuerdo? ¿Dudas? Yo tengo una duda. Sí, dime. Es con la definición de suma directa. Ok. Estaba revisando las notas de Adrena que nos dio antier e hizo esta misma demostración, pero supuso que W sub 1 y W sub 2 ya eran subespacios vectoriales. Ok. Entonces, la definición, ¿cómo quedaría? Tendría que suponer que W1 y W sub 2 ya son subespacios, o sería serían los requisitos para que
cumplan la definición. Ya, o sea, en general la definición siempre se hace sobre subespacios vectoriales, pero no es necesario siempre estarlo probando. O sea, aquí lo hice porque a ojo no es, bueno, no puedo decir que ya sea directo, porque pues aún no estamos como en el punto de decir, ya puedo ver directamente que eso es un subespacio vectorial de R2. Entonces las pruebas las hice por trámite, y por eso usualmente nos quedamos únicamente con la condición de que la intersección sea el vector cero y que la suma sea todo R2. Entonces, eh, nos basta con esas dos condiciones, teniendo en cuenta que pues nosotros ya asumimos que W1 más W2 van a ser, W1 y W2 ya van a ser subespacios vectoriales. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Sí, yo sí. Bueno, entonces dame un segundo porque mi perro quiere salir de mi cuarto y tengo que mover el set. Entonces Sí, dame un segundo. tómate tu tiempo. Listo, ya regresé. Mi duda era sobre el campo. O sea, Ok, definimos el espacio vectorial como R2, pero ok. no sé si ya podemos asumir entonces que X y Y pues son reales. O Ya, bueno, sí era el mencioné campo. al final que el campo sobre el cual estábamos trabajando era R. Ok, pero entonces sí tendríamos que ponerlo siempre que Sí, hacemos este tipo de demostraciones. sí, 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 o sea, si no, usualmente cuando decimos sea R2, R3, Rn, es porque estamos trabajando con el campo de los reales, a menos de que se indique lo contrario, ¿sí? Ya es como por convención, de que simplemente dice sea B igual a R2, entonces tú ya directamente dices, entonces, como no me dice sobre qué campo estamos trabajando, podemos decir que estamos trabajando directamente sobre los campos, sobre el campo de los números reales. Entonces, yo creo que sí, hasta este punto, ya si dice, pues sea B igual a R en un espacio vectorial, podemos asumir que el campo de trabajo son los números reales. Y así les digo, sean pues R2, un espacio vectorial sobre el campo Q, entonces ahí ya cambia la cosa. Ok, vale. Gracias. ¿Ok? Sí, vale, de nada. ¿Más dudas? Entonces, si no hay más dudas, vamos a continuar con el tema planeado para hoy, que es introducir a los conjuntos generadores y al generado de un conjunto. No pregunté, pero ya podía borrar, ¿verdad? Está bien, no hay ningún problema. Ok, vale. Oye, Lalo, entonces concluimos que si ya, o sea, nos dicen que probemos que es suma directa, primero tenemos que ver, o sea, si no nos dicen que son subespacios vectoriales, o sea, que primero tenemos que demostrar que cada uno es subespacio vectorial y después de eso checar que la intersección de los subespacios sea el vector cero y, que la suma sea el espacio vectorial. Sí, sí, pero es muy rara la condición de que pruebes de que son subespacios vectoriales. Usualmente en el mismo ejercicio o problema te dicen sea W1 y W2, subespacios vectoriales de B. ¿Sí? Entonces, básicamente cuando te lo definen te dicen directamente que son subespacios. Entonces ya te evitas probar esa condición. Como aquí yo no dije nada afirmando que W1 y W2 eran subespacios, me aventé la prueba para que quede claro de que sí son subespacios vectoriales y entonces tiene sentido seguir con la definición que dimos.
¿Sí? Sí. Ok, vale. Entonces, si no hay más dudas, vamos a seguir con el siguiente conjunto. Digo, perdón, con el siguiente tema, que son conjuntos generadores. Para eso vamos a empezar con una definición. Entonces, vamos a pedir que sea B sub K un espacio vectorial. Para los que no han visto esta notación, únicamente estoy diciendo que es el espacio vectorial B sobre el campo K. Y es un subconjunto no vacío de B. Únicamente subconjunto, no estoy pidiendo nada más. Si B está en B, no es cierto, más bien a los vectores que están en B se llaman combinación lineal de S. Más bien es a B que está en B. No me gusta. Entonces, sea B que está en B. Decimos que B es combinación lineal de S si, o aquí también puede ser combinación lineal de vectores de S si existen B1, B2, B3, hasta Bn, que una cantidad finita de vectores en S, y alfa 1, alfa 2, y la misma cantidad finita de escalares en el campo, tal que, ¿qué pasa? Que B se va a ver como alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 más, y de esta forma hasta que lleguemos a alfa n por Bn. ¿Sí? Y aquí a nuestros alfas y a los elementos del campo alfa 1, alfa 2 y así hasta alfa n, les llamamos coeficientes de la combinación lineal. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Tomamos un subconjunto únicamente de un espacio vectorial, ¿no? Necesitamos que ese subconjunto sea no vacío, porque si no, no tiene sentido que hablemos de esto. Ahora, si podemos encontrar algún vector en el espacio vectorial tal que se vea como esta suma donde los BIs son elementos del subconjunto que nos tomamos y estamos tomando estos escalares del campo, podemos decir que ese vector se ve como combinación lineal de los vectores en S, o pues coloquialmente como lo hacemos, la combinación lineal, diríamos que B es combinación lineal de S. ¿Sí? ¿Queda claro? Aquí no debemos de pedir que todos los que sí, que todos los sumandos sean no cero, que, sí, que al menos haya uno que no sea no cero, No necesariamente. o ese es para el generador. Ese es para
una definición ahí curiosa de conjunto linealmente independiente. Ah, Aquí sí, no sí. es necesario que nuestros elementos sean cero. ¿Por qué? Justamente es la observación que vamos a hacer ahorita. Y es que, observación, eh, para todo B que esté en B, ¿qué va a pasar? Pues habían visto en la tarea que el cero del campo por el cero del el espacio vectorial era el cero vectorial. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? El cero es combinación lineal de B. Y si lo hacemos el mismo procedimiento con un conjunto de S, pues también vamos a poder decir que el cero es combinación lineal de un conjunto en S. Sí, estamos diciendo que el cero siempre lo vamos a poder expresar como combinación lineal de un conjunto de vectores no vacío. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, o sea, vamos a hacer un ejemplo rápido. ¿Puedo borrar la parte inicial de la definición? Entonces, a ver, voy a borrar aquí. Y vamos a hacer algo rápido con R3. Sea B igual a R3, nuestro campo igual a R, y S igual, no sé, al conjunto que tiene el 1, 0, 1, y al conjunto que tiene el 1, 2, 0, o por decir algo, ¿no? Entonces yo les digo, tomemos este vector, el vector 2, 2, 1. ¿Es combinación lineal de S? ¿Sí, no? ¿Y por qué? Pues, ¿qué pasa? Si fuera combinación lineal, ¿alguien va a decir algo? Sí, bueno, yo veo que pues es combinación lineal porque si multiplicamos el primer elemento de S por uno y se lo sumamos al segundo elemento de S igual por uno, pues nos da el vector 2,2,1 y Exactamente, vemos ¿no? que es combinación. Entonces, como menciona su compañero, que no me fijé en el nombre, discúlpame, si fuera combinación lineal, pues existirían alfa 1 y alfa 2 en el campo, tal que nuestro vector 2, 2, 1 sería alfa 1 por el 1, 0, 1 más alfa 2 por el 1, 2, 0. Y esto nos da un sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener que el 2, 2, 1 va a ser igual a ¿quién? Pues el escalar entra multiplicando y va a ser al alfa 1, 0, alfa 1 más el alfa 2, 2 veces alfa 2, 0. Y tenemos un sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque esto es una suma. Y si es una suma, pues aquí va a ser alfa 1 más alfa 2. La suma usual de los reales, de el espacio real. Entonces va a ser 0 más 2 veces alfa 2 y luego va a ser alfa 1. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Para que dos vectores sean iguales, no, es porque son iguales entrada a entrada. Así, ¿qué va a pasar? Pues que 2 va a ser igual a alfa 1 más alfa 2, 2 va a ser igual a alfa 2 y 1 va a ser igual a alfa 1.
Ay, aquí me faltó un 2. Así, cancelando los dos de aquí, podemos concluir que 1 va a ser igual a alfa 2 y de la última ecuación podemos concluir que 1 va a ser igual a alfa 1. Si cumple la primera ecuación, que es 2 igual a alfa 1 más alfa 2, y por lo tanto ya sabemos quién es esa combinación lineal, ¿no? Por lo tanto, el 2, 2, 1 lo vamos a poder expresar como una vez el 1, 0, 1 más una vez el 1, 2, 0. ¿Sí? Entonces sí es combinación lineal porque sí existen estos escalares y ya vimos quiénes son. Ojo, pues lo único que hice fue dar el conjunto y sumé los vectores y pues por obvias razones sí va a ser combinación lineal. Pero, ¿queda claro cómo sabemos cuando alguien sí es combinación lineal o cuando no lo es? Sí, Sí, o sea, si decimos que es combinación lineal es porque tenemos que exhibir quiénes son los escalares en el campo, tal que multiplicándolos en el orden por nuestros vectores de S, nos van a formar o nos van a realizar el vector que esperamos. ¿Sí? Entonces, dado a que faltan 5 y suelo darles tiempo para que vayan a su siguiente salón virtual, vamos a terminar la clase de hoy con una definición. Y ya le comento a Adriana dónde nos quedamos para que ella continúe con el tema el lunes. ¿Puedo borrar la mitad, yo creo, de lo que está escrito? Ok, entonces vamos a borrar. Y yo creo que con esta parte me sobra. Definición. Me faltó decir que en el último era un ejemplo. Entonces, de nuevo, sea S un conjunto distinto del vacío, tal que S es un conjunto de B, ¿no? Con beca un espacio vectorial. El, no, sí voy a borrar todo, para sentirme más cómodo. El generado por S o el generado por el conjunto S es el conjunto de todas, esto es importante, las combinaciones lineales de S. ¿Sí? Y se denota. Tenemos muchas notaciones. La más usual, al menos en el país, o eso podría pensar, es que se pone como entre menor y mayor que, y pones al conjunto igual a alguien, ¿no? Con esto estás diciendo el generado de ese, pero es usual encontrarlo en la literatura, más en la literatura inglesa, que diga directamente el span y entre paréntesis el conjunto que está generando. ¿Sí? Y por definirlo directamente, para que sea más útil para nosotros, diremos que pues el generado por el vacío va a ser únicamente nuestro vector cero del espacio. ¿Sí? Entonces, ¿hay dudas sobre la definición? ¿Qué estamos diciendo? Estamos tomando un conjunto distinto del vacío, ¿no? Y que tiene que ser subconjunto de un espacio vectorial. Entonces, nosotros decimos que el conjunto generado, aquí no se me olvidó escribir conjunto, disculpen. Pues, disculpen, me volvió a dar frío. Decimos que el conjunto generado por S va a ser el conjunto de todas las combinaciones lineales que nosotros podemos hacer con los elementos de S. ¿Sí? Gracias.
Entonces, ¿queda claro? ¿Queda clara la definición? A mí no me queda claro por qué decimos que el generado del vacío es el neutro Eso del lo espacio vectorial. estamos definiendo por convención para nosotros. Ah, ¿Sí? ok. Ya Dale. que aquí estamos trabajando únicamente con subconjuntos distintos del vacío, pues nosotros definimos directamente cómo se ve el generado para cuando el conjunto es vacío. Sí, eso es definición que vamos a dar para estar trabajando en el curso. Vale, gracias. Entonces, pues si ya no hay más dudas, acabé justo a las 8, no les di tiempo, pero pues vámonos. Entonces nos estaremos viendo el lunes. Bueno, no, conmigo no. Estarán viendo a Adriana el lunes y nos estamos viendo, pues a los que les toca conmigo el martes. Lalo, este video lo vas a subir en donde están tus videos. Sí, también se va a YouTube. Dale, gracias. De nada. Gracias, Lalo, hasta luego. Hasta luego, de nada. Cuídense.